Chicos, esto es gordo. Demet Özdemir ha soltado la sopa. Por fin sabemos por qué se pilló por su primer amor y chicos, no es lo que esperábamos. Os va a explotar la cabeza. Bueno, a ver, que no os voy a liar. El tema es que Demet, la reina de todas las series turcas que nos tienen pegados a la pantalla, ha decidido abrir la caja de Pandora. Y ha sido sobre su primer amor. Ya sabéis, esa persona que te marca para siempre, ¿no? Pues resulta que ahora, años después, nos cuenta el verdadero motivo por el que se enamoró de esa persona. Y para ser honestos, yo pensaba que sería algo súper romántico, de cuento de hadas, ¿me entendéis? De esos amores que te salen en las pelis. Pero, sorpresa. Demet ha contado que lo que le flipó de su primer amor no fue tanto el típico cuento de nos miramos y fue magia. No, señores. Lo que la enamoró de verdad fue la inteligencia. Sí, habéis oído bien. La inteligencia. Y no solo eso, sino la forma en que esa persona tenía de ver el mundo. Algo diferente, algo que la hacía pensar. ¡Hala! ¿Quién lo diría? Yo me imaginaba flores, serenatas, miradas profundas bajo la luna, y va, y me suelta la inteligencia. Me parece súper interesante. A ver, muchos dirán, va, eso no es nada nuevo, la inteligencia siempre atrae. Y sí, claro que sí. Pero que ella, una actriz que vive rodeada de glamour, de fama, de gente que seguramente la adora por su belleza y su talento, se fije en algo tan, digamos, terrenal y profundo como la inteligencia, me parece revelador. Demuestra que es una chica con los pies en la tierra, que valora lo que hay dentro. Eso es un puntazo a su favor. Yo lo que creo que está pasando aquí es que Demet está en un momento de su vida en el que quiere compartir las cosas importantes. Quizás ha aprendido mucho en estos años, ha vivido un montón de experiencias y ahora decide ser más transparente con sus fans. Y esta confesión sobre su primer amor, la verdad, me parece que le da una profundidad extra. No es solo la chica guapa de la tele, es una mujer que tiene criterios y que se fija en las cosas que de verdad importan. Además, pensad en esto, cuántas veces nos han vendido el amor a primera vista, el rollo de que te enamoras de alguien solo por su aspecto. Pues Demet viene a romper un poco con eso. Nos dice que al final, lo que te atrapa de verdad es cómo piensa una persona, su forma de ver la vida, su cerebro. ¡Qué fuerte! Es como si dijera, sí, soy actriz, pero también soy una persona con mis propias inquietudes y mis propios gustos. Y luego está el factor de que sea su primer amor. Ese primer amor siempre tiene algo especial, ¿verdad? Es el que te enseña qué es enamorarse, el que te marca el camino. Y si resulta que ese primer amor se basó en algo tan sólido como la inteligencia, madre mía. Eso ya es un nivel superior. Imaginaos la conexión que debían tener, más allá de lo físico. Debían tener conversaciones infinitas, proyectos locos, un mundo propio. Para ser sinceros, me gusta mucho esta faceta de Demet. Le da un toque más humano, más cercano. Ya no es solo un ídolo inalcanzable, sino alguien con quien podemos conectar a un nivel más profundo. Y esta confesión, aunque sea sobre su pasado, creo que dice mucho de lo que busca en el presente y en el futuro. No busca solo el brillo superficial, sino una conexión real y duradera. Ahora la pregunta del millón, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la inteligencia es el factor más importante a la hora de enamorarse, o que hay otros elementos que pesan más? Dejadme vuestros comentarios, que me muero de ganas de leer vuestras opiniones.